Vamos a preparar nuestros corazones, hermanos, para participar del siguiente acto, que es la Cena del Señor. Recordar aquel sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros al morir en aquella cruz, al derramar su sangre. Recordamos a través del jugo de uva y del pan que simboliza el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a abrir nuestros himnarios para entonar una alabanza, los himnarios negros, cánticos espirituales, número 29, por favor. Número 29. Los himnarios negros. Ya venimos, cual hermanos, a la cena del Señor. Recordemos los cristianos, respirando tierno amor, en memoria de su muerte, y la sangre que él vertió. Celebremos el banquete que en su amor nos ordenó, recordando las angustias que por nos sufre el Señor. Dividida está nuestra alma entre el gozo y el dolor. Invoquemos la presencia del divino Redentor, que nos mire con clemencia y nos llene de su amor. Amén. Vamos a pedirle a Saúl y su servidor administrar la cena del Señor, y después de la cena pasaré a traer el mensaje de esta mañana. Vamos a orar por el pan. Nuestro Dios y Padre eterno, gracias le damos por este primer día de la semana que nos permitió estar reunidos para recordar, Padre, aquel sacrificio que usted hizo por cada uno de nosotros. Ahora, Padre, que vamos a impartir este emblema, Señor, le pedimos que nos bendiga a cada uno de nosotros, que haremos partícipes de ello. Recordar que con este pan, Padre, simboliza el cuerpo de tu Hijo Jesucristo, que fue inmolado en la cruz para la redención de nuestros pecados. Le pedimos que nos ayudes a poder entender, comprender claramente este sacrificio que tu Hijo hizo por nosotros, y que lo hagamos dignamente delante de tu presencia. Lo suplicamos en Jesucristo oramos. Amén. Amén. Oremos. De la misma forma, Padre, le pedimos que bendiga este fruto de la vid que simboliza la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo en aquella cruz para el perdón de nuestros pecados. Le pedimos que nos ayudes a entender y comprender claramente el sacrificio que tu Hijo hizo por nosotros. Y a nosotros permítenos poder participar de ello, y que lo hagamos dignamente delante de tu presencia. En Jesucristo oramos. Amén. Amén.
Vamos a orar por la ofrenda. También, Señor nuestro, bendice esta ofrenda que será recogida para la creación de tu iglesia. Bendice a mis hermanas y hermanos que van a participar de ella. También bendice a sus familias y a todos en general. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. A ver, nuestros niños también participarán, hermanos. Cristo me ama, bien lo sé, su palabra me hace ver que los niños son de aquel, quien es nuestro amigo fiel. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama. La Biblia dice así. Vamos ahora a entrar a la meditación de la palabra de nuestro Dios en esta mañana. Y los invito, hermanos, que abramos nuestras Biblias al libro de Jeremías, capítulo 17. El libro de Jeremías, capítulo 17 y versículo 13. Es donde nos vamos a enfocar en la meditación de la palabra de nuestro Dios. Jeremías, capítulo 17, versículo 13. Y dice así, hermanos. Oh Jehová, esperanza de Israel, todo lo que te dejan serán avergonzados, y los que se aparten de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Que Dios bendiga su palabra, hermanos. Amén. El mensaje para esta mañana le hemos titulado Nunca pierdas la esperanza. Nunca pierdas la esperanza. El pueblo de Israel, hermanos, se había olvidado de nuestro Dios. Ahí mismo dice, oh Jehová, esperanza de Israel. Pero luego dice, hermanos, que todos lo dejaron. Dejaron a nuestro Dios. Y dice que todos van a ser avergonzados. Y aquellos que se habían apartado de él, dice claramente, hermanos, que serán escritos en el polvo. ¿Y por qué razón, hermanos, nos deja saber aquí las escrituras que van a estar escritos en el polvo? Bueno, ahí mismo dice, hermanos, porque dejaron a Jehová. Entonces, ¿cuántas de las veces nosotros en una ocasión u otra no hemos pensado de dejar a nuestro Dios, hermanos? ¿Cuántos de nosotros tal vez han dejado o están dejando en estos momentos? Se están olvidando de nuestro Dios, hermanos. La palabra de nuestro Dios dice que Él es nuestra esperanza y fuera de Él no hay otra esperanza. Jeremías está diciendo que Él era nuestra única esperanza. Un refrán, hermanos, popular dice que la esperanza es la que muere al último. Pero sin embargo, muchas veces, hermanos, es lo primero que
que podemos perder, hermanos. Por una razón, una circunstancia, algún problema o X razón, hermanos, que nos está pasando a través de nuestra vida, nosotros nos ponemos a pensar y empezamos a decir, ya mi esperanza ya no está, ya se ha acabado esa esperanza. ¿Pero por qué? ¿Por qué nosotros, hermanos, estamos perdiendo nuestra esperanza si la esperanza es la que muere al último? La esperanza, hermanos, la tenemos a través de nuestro Dios. Es lo único que está pidiendo es que le busquemos en aquellos tiempos difíciles, en aquella situación que estás pasando, pero que nunca te olvides de Él. Amén. Y de esa esperanza que tiene para ti. Sin embargo, hermanos, la esperanza es lo que perdemos. Al hablar, hermanos, de la esperanza, es hablar del futuro. Es hablar de los sueños que tal vez, hermanos, nos gustaría poder realizar para nuestra vida, para nuestra familia. Pero cuando hablamos del futuro, decimos siempre, hermanos, falta mucho tiempo todavía. No sé realmente si voy a estar aquí para el día de mañana. Yo no sé si voy a estar aquí tal vez dentro de una semana, un mes, un año. Y empezamos a estar decayendo nuestra esperanza, hermanos. Y nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestro futuro se va acabando y apagando poco a poco. ¿Por qué, hermanos? Porque no está puesta nuestra mirada en el autor y consumador de nuestra fe, en nuestro Dios, hermanos. Por esa misma razón estamos perdiendo nosotros la esperanza. Tenemos un ejemplo, hermanos, de Jacobo. Pasaron 22 a 23 años, hermanos, cuando él volvió a ver a su hijo. Por su esperanza que estaba muerta en alguien que estaba vivo aún. Mientras hay vida, dice por ahí, hay esperanza, hermanos. ¿Qué podemos decir del hijo pródigo? Allá en Lucas capítulo 15, versículos del 11 hasta el 32. Aquel padre de familia, hermanos, que había repartido sus bienes a su hijo, había dado todo, aquel hijo fue y lo malgastó, pero ¿cómo estaba aquel padre, hermanos? Aquel padre todavía tenía la esperanza de algún día poder volver a ver a su hijo. Tal vez aquel padre de familia, hermanos, del hijo, el papá del hijo pródigo, hermanos, tal vez había pasado también por la misma situación de que ha de haber estado muerto su propio hijo cuando aún estaba vivo. ¿Qué hay de nosotros, hermanos, cuando dejamos de ver a ciertas personas, ciertos familiares en nuestras vidas, hermanos, y empezamos a indagar, hermanos, ¿estará vivo? ¿Ya se habrá fallecido aquella persona, aquel familiar, hermanos? Empezamos, y nuestra esperanza empieza ¿a qué? A estar decayendo. Cuando aún no sabes si está vivo o está muerta aquella persona. Mientras hay fe, hay esperanza. En Génesis capítulo 48, versículo 11, hermanos, y dijo Israel a José, Génesis 48, 11, y dijo Israel a José, no pensaba yo ver tu rostro. Fíjense, hermanos, fíjense claramente, hermanos, lo que había sucedido. ¿Se acuerda la historia de José, hermanos? O se las cuento así rápidamente. Israel o Jacob, hermanos, tenía ¿cuántos hijos? 12 hijos, hermanos. De los cuales, hermanos, José era uno de los penúltimos hijos. Y los hermanos de José, hermanos, tenían celos de él. Porque para el papá José era el ¿qué? El favorito. Le había dado una túnica, hermanos, muy hermosa. Y aún así, los hermanos de José estaban molestos con él. Incluso los hermanos de José hicieron una trampa, hermanos, para él. Pero al final de la historia, hermanos, vemos que José aún estaba vivo.
Aquellos hermanos que le llevaron la túnica bañada en sangre, porque le habían dicho al padre que una bestia lo había devorado. Imagínense cómo era la reacción de aquel padre, hermanos, al saber que su hijo había sido devorado por una bestia, cuando era pura mentira. Todo por los celos de sus hermanos. Ahora, hermanos, vemos que aquel hombre, aquel Israel, aquel Jacob, había muerto su esperanza de poder ver de nuevo a su hijo con vida. Tuvieron que pasar varios años, hermanos, tuvieron que pasar carencia de hambre para poder volver a ver a José, hermanos. 7 años de abundancia y 7 años de escasez, de falta, de hambruna, hermanos. 14 años en total, hermanos, tuvieron que pasar para volver a ver a José con vida. Mientras hay fe, hay esperanza, hermanos. A Jacob, hermanos, que le hizo morir su esperanza, y era la túnica manchada de sangre. ¿Qué cosas han matado sus esperanzas? Piense y medite tantito. ¿Habrá algo, hermano, hermana, amigo, que usted piensa que ha matado su esperanza? Porque muchas veces podemos pasar por una enfermedad o X cosa, hermanos, y decimos, ya nuestra esperanza ya no la tengo. Me han dicho esto y lo otro, y ¿sabe qué? Ya no tengo cura para mí. ¿Cuál es la túnica ensangrentada, hermano, hermana, amigo, que le han mostrado a usted en su vida? Jacob nunca vio a su hijo muerto, solamente su túnica. Ahora, hermanos, nunca debemos de estar perdiendo la esperanza, hermanos. Al contrario, debemos inyectar a nuestra vida esperanza, hermanos. Inyecte a su vida esperanza. En estos tiempos, hermanos, que tal vez estamos viviendo, estamos pasando, todos necesitamos que inyectarnos con una dosis de esperanza. Así como en veces cuando usted se siente débil, usted va al médico, ¿y qué hace el médico? Va y le pone una inyección, una Validex, una B12 que le llaman. Y cuando le inyectan, hermanos, muchas veces, ¿qué hace? Recobra las fuerzas, el ánimo. ¿Sí? Ahora, imagínense, hermanos, que esa bellodecta sea esperanza para su vida. Que sea inyectada en usted. Sin ella la vida se nos hace cuesta arriba, hermanos. Como también se nos puede ir cuesta abajo la esperanza. En algún momento de nuestra vida, hermanos, nos hemos hecho tal vez algunas preguntas. Y la primera que me surge a la mente fue, hermanos, y no sé si ustedes se han preguntado esa misma pregunta, pero yo puse, ¿habrá esperanza para mí todavía? ¿Habrá esperanza para mí? Y entre más he indagado, hermanos, entre más he estudiado la palabra de Dios, más me ha confirmado que la esperanza todavía existe en mí. Solamente lo que me corresponde hacer, hermanos, es tomarme de la mano de mi Dios. Porque sin Él no tengo esperanza. Si no estoy tomado de la mano de Dios, no tengo esperanza para mi vida. Mi vida tendré una vida vacía, hermanos, y sin esperanza alguna. Pero con Dios, tomado de la mano de Dios, hay esperanza. Y esa esperanza es que yo puedo vivir y puedo caminar tomado de la mano de Él para toda mi vida. Para toda mi vida. La segunda pregunta, hermanos, que me surge también es, ¿tendré esperanza para mi matrimonio? Tal vez estamos pasando por situaciones dentro de nuestro hogar, dentro de mi matrimonio, hermanos, que tal vez yo lo estoy mirando, que no tengo esperanza, que no tengo solución. Pero déjeme decirle que aún así
hay esperanza para su matrimonio. Gloria a Dios. Aún así, en las dificultades, usted tiene esperanza para su matrimonio. ¿Será que a esta edad podré tal vez conseguir trabajo? Ya ve que en nuestros tiempos, hermanos, hasta nuestros viejitos, los de la tercera edad, andan buscando trabajo, hermanos. Y nosotros, hermanos, que estamos jóvenes, hermanos, muchas veces estamos buscando y buscando, pero no lo buscamos conforme a nuestro Dios, hermanos. Lo buscamos conforme a lo que yo quiero tener, a lo que yo quiero hacer. Una ocasión me preguntaron, hermanos, si tú estudiaste para enfermero, ¿qué estás haciendo aquí trabajando con carros? ¿Sí? Y les digo, es lo que Dios me está poniendo en mi vida también. Y tengo que hacerlo igual. Y tengo esperanza todavía. Y mi esperanza, hermanos, era siempre poder estar al frente de una congregación. Gloria a Después de muchos años, hermanos, que estuve predicando en diferentes lugares, Dios me mandó para este lugar. Mientras hay fe, hay esperanza, hermano. Amén, amén. Tal vez no sea aquel predicador elocuente o lo que ustedes esperaban, hermanos, pero se está enseñando la palabra de nuestro Dios. De acuerdo solamente a lo que dice las Escrituras, sino lo que yo estoy diciendo. Amén. Porque muchos pueden estar predicando, hermanos, pero solamente son palabras de ellos y no vienen directamente de la palabra de nuestro Dios. Amén. Una iglesia, hermanos, viva es aquella que está escudriñando las Escrituras todos los días. El libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 11, dice que los de Berea eran muchísimo mejor que ni los de Tesalónica. Mientras que usted escudriñe las Escrituras, usted tiene esperanza todavía. Amén. Gloria a Dios. ¿Será que mi situación económica va a cambiar? Pero si ponen las cosas materiales primero, ¿cómo quiere que cambie? La palabra de nuestro Dios dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas, o serán añadidura. Busca primeramente a Dios y verás cómo te va a ir en lo económico también. Porque todo lo que tú pidieras al Señor, pídelo con fe sin dudar alguna cosa. Amén, amén. Pídelo con esa ansiedad y esa esperanza que el Señor te lo va a proveer y verás que lo hará. ¿Será que me va a tocar toda la vida, hermanos, con esta enfermedad? ¿Será que me va a tocar toda mi vida estar postrado en una cama? ¿Será que toda mi vida me va a tocar, hermanos, aquí o allá? Y quiero decirle, mi amigo, mi hermano, mi hermana, que para todos hay esperanza. Amén. Gloria No solamente para mí, no solamente para mi hermano Saúl, mi hermano Ríos. Para cada uno de nosotros hay esperanza. Hay esperanza si no nos apartamos de nuestro Dios. ¿Cómo quiero tener esperanza, hermanos, si yo mismo no estoy buscando a Dios? ¿Cómo quiero tener esperanza, obtenerla, si claramente yo soy el que se está apartando de Dios? Nuestro Dios no se aparta de nosotros, hermanos. Dice que su oído está atento a escucharnos. Dice que los caminos, Él va con nosotros por donde quiera que nosotros vayamos. Pero somos nosotros los que no queremos andar en sus caminos. Somos nosotros los que no queremos escuchar su palabra. Y somos nosotros, únicamente nosotros, hermanos, los que estamos perdiendo la esperanza. No en nuestro Dios, hermanos. No pierda su esperanza en Dios, porque Dios nunca pierde la esperanza en usted. Para todos hay esperanza. El texto inicial, hermanos, en el cual hemos empezado, que los que se apartan de Dios, de la esperanza. Vamos a leer una vez más, hermanos, lo que estamos ahí, en Jeremías capítulo 17, versículo 13. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejaron serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Fíjense lo que está diciendo, hermanos. Fíjense claramente lo que usted
está leyendo en este pasaje. Dice, oh Jehová, esperanza de Israel. Pero vamos a quitarle, hermanos, vamos a quitarle el nombre Israel. Y quiero que usted ponga su propio nombre en esa frase. Oh Jehová, esperanza de Saúl. Oh Israel, esperanza de Miguel. Oh Jehová, esperanza de Isabel. ¿Se fija, hermanos? Todos tenemos esperanza si tenemos la confianza en nuestro Dios. ¿Sí? No debemos, hermanos, apoyarnos en nuestra propia opinión. La palabra nos dice, oh Jehová, esperanza. En el libro de los Proverbios, capítulo 26. En el libro de los Proverbios, capítulo 26. Y versículo 12. Proverbios capítulo 26, versículo 12. Y Salomón, hermanos, hace aquí una pregunta y dice, hermanos, claramente, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Fíjense la pregunta, hermanos. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? ¿Usted qué cree? ¿Habrá sabio en su propia opinión, hermanos? No. No hay sabio en su propia opinión. Pero fíjense lo que dice al final. Más esperanza hay. ¿De quién? Dice, del necio que de él. ¿Sí? Fíjense lo que dice aquí la escritura, hermanos. La esperanza está dentro de nosotros mismos. Y podemos acrecentarla primeramente confiando en Dios y en cada una de sus promesas, hermanos. Dios ha prometido grandes promesas, hermanos, que no duden ni un instante de que Dios cumplirá todas y cada una de sus promesas. Y cuando se me viene a la mente, hermanos, ¿quién es el que promete muchas cosas, hermanos? En lo terrenal. ¿Quién promete muchas cosas en lo terrenal, hermanos? El enemigo puede ofrecerte muchas cosas y te promete muchas cosas. Y una de las personas, hermanos, que yo he visto y sé que hacen muchas promesas, hermanos, son nuestros gobernantes. En México, hermanos, les dicen que si le das el voto, prometen ciertas cosas. Prometen arreglar las carreteras, prometen darles una despensa, prometen arreglarle aquello y lo otro. Promesa tras promesa tras promesa, hermanos. Y aquella esperanza de aquellas personas que han puesto su esperanza en ellos, ¿qué cree? Aquella promesa nunca llegó. Se la llevó el viento, hermanos. Pero cuando nuestro Dios promete algo, nunca dude de que Él no vaya a cumplir aquella promesa, hermanos. Porque nuestro Dios no es un Dios de mentiras, sino es un Dios verdadero, que cumple cada una de sus promesas. Por eso dijo en la segunda carta a Pedro, capítulo 3, versículo 9, que el Señor no retarda sus promesas, según algunos las tienen por tardanza, hermanos, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, usted y yo tenemos un Dios de promesa, hermanos. Y como es un Dios de promesa, ponga toda su esperanza en Él. Amén. Ponga toda su esperanza en Él. Cuando se vive fuera, hermanos, del propósito de Dios, entonces ahí es cuando estamos decayendo nosotros de esa esperanza. Muchas personas al vivir sin propósito, hermanos, han perdido la esperanza y esto trae como consecuencia, hermanos, pérdida de sueños.
pérdida de visión y se vive una vida sin ilusión. Por eso hay que vivir el día de acuerdo al propósito de nuestro Dios. No a mi propio propósito, hermanos. No. No a su propio propósito, mi amigo, mi amiga. Viva el propósito de nuestro Dios. De nuestro Dios. Enfoque en nuestra vida. Sabemos para dónde vamos. Esto nos produce una esperanza. Cuando hacemos planes, hermanos, usted tiene la esperanza de que usted va a poder realizar aquel propósito que se ha propuesto en su vida. Usted se ha propuesto tal vez de hacer un viaje. No pierda esa esperanza, póngalas en las manos de Dios y Dios obrará en esa esperanza. Y el Señor cumplirá porque dice que Él cumple sus promesas. Job, hermanos, en el capítulo 11, versículo 8, a pesar de todo lo que le sucedió, él nunca perdió su enfoque y su esperanza en nuestro Dios. La esposa de Job, hermanos, incluso le dijo, maldice a Dios y muérete. Y finalmente dijo Job, hermanos, Jehová dio y Jehová quitó. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. La esperanza no la había puesto Job en su esposa. La esperanza de Job, hermanos, no la había puesto en todas aquellas cosas que había tenido. La esperanza verdadera de Job estaba con Dios. La pregunta para usted es, ¿dónde ha puesto usted su esperanza? ¿Dónde ha puesto usted su esperanza? Hubo un rey, hermanos, que puso también su esperanza en Dios. Y dice la historia, hermanos, que fue prosperado en todo. Allá en la segunda carta a los Reyes, capítulo 18, versículo 5, nos dice la historia. Caminemos con rumbo definido, hermanos. Camine con ese rumbo definido, sabiendo claramente para dónde va. Recordemos, hermanos, que el hombre de doble ánimo dice que es inconstante en cada uno de sus caminos. Santiago capítulo 1, versículo 8. En Santiago capítulo 4, versículo 13 en adelante dice que aquellos hombres van a decir, tal día iremos y haremos aquello y lo otro, cuando no sabéis qué será de vuestra vida. Ponen más en lo otro que poner la esperanza en Dios. Porque dice que nuestra vida es como la neblina que está por un corto tiempo y después desvanece. No hay temor, hermanos, incluso ni a la muerte. Proverbios capítulo 14, versículo 32 lo dice. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Tiene esperanza. Entonces, hermanos, quiero concluir con una pregunta. Y la pregunta es, ¿qué debemos hacer? ¿Qué es lo que yo debo hacer para poder conservar mi esperanza en Dios? ¿Qué es lo que verdaderamente necesito para conservar la esperanza? ¿Y saben qué es lo que necesitamos? Porque me incluyo también, hermanos. Recuerde, cuando yo predico un tema, tengo que aplicármelo a mí mismo primeramente para poderlo predicar. Y lo que necesitamos, hermanos, es cambiar nuestra actitud. Amén. Un cambio de actitud. La vida es 10 en las cosas que me pasan y 90 en cómo reacciono ante ellas. Una actitud positiva trae expectativas positivas y esto brinda y trae esperanza.
Número 2, ¿qué debo hacer? Debemos saber cómo controlarnos y cómo controlar nuestras palabras, lo que nosotros decimos, hermanos. ¿Qué decimos? ¿Qué recordamos? Que las palabras tienen poder, hermanos. De nuestra boca pueden salir dos clases de palabras. Bendición o maldición, hermanos. ¿Cuál de ellas es la que está saliendo de mi boca? Y número 3, hermanos. Y número 3, ¿qué es lo que usted puede hacer? No se ponga en un término medio. Lo que nos decimos son semillas que algún día germinan a su tiempo, se convierten en realidad. Siempre debemos hablarnos a nosotros mismos como vencedores, hermanos. Y la pregunta ¿es usted uno de los vencedores o no? Dice la Escritura, hermanos, a través del apóstol Pablo, que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Usted y yo somos vencedores en Cristo Jesús. Y si somos vencedores, entonces su esperanza está en Dios. Hay un canto que hemos cantado en ocasiones, hermanos. Y cantamos ese canto que nos está hablando o se está relacionado concerniente a la esperanza. Y dice, mi esperanza firme está. ¿Verdaderamente, hermanos, nuestra esperanza está firme? ¿O será que nuestra esperanza está titubeando? Porque recuerda, hermanos, que cuando cantamos una alabanza debemos de estar meditando en lo que estamos cantando. Porque estamos diciendo claramente, es una oración, mi esperanza está en Jesús, la roca de la eternidad. Fíjense lo que estamos diciendo. Y no confío en nadie más, pues me sostengo en su poder. Es Cristo el ancla de mi fe, la roca de la eternidad. La roca de la eternidad. Fíjense lo que estamos cantando, hermanos. ¿Dónde está puesta su esperanza? Y por último, hermanos, usted y yo, debemos de ser siempre personas, hombres, mujeres, jóvenes, niños, ancianitos. Debemos de ser todos hombres de fe. Hombres de fe. Entonces, Pablo dijo en la primera carta a los Corintios capítulo 13 y versículo 13, y con este pasaje termino, hermanos. Primera carta a los Corintios capítulo 13 y versículo 13. Y este pasaje, hermanos, es conocido como el pasaje del amor. Pero quiero enfocarme únicamente en el versículo 13, que dice ahora, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Fíjense lo que permanece ahora. 3 cosas. Fe, y sabemos qué es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿En quién estamos esperando? En Jesucristo. No lo vemos, pero creemos. Esa es nuestra fe. Número 2 dice la esperanza. ¿En dónde ha puesto su esperanza? Y número 3 dice ahí el amor. No hay más mayor amor que el de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 3 versículo 16 y Romanos capítulo 5 versículo 8. Pero sobre todo dice, de estos 3, el mayor de todos es el amor. No permita que Satanás le quite su esperanza. No permita que Satanás le quite o le arrebate su fe. Y no quite que Satanás
le quito, le arrebate el amor que usted tiene para con Dios. Porque Él es bien astuto. Y si nosotros nos descuidamos, nos podrá quitar nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor hacia nuestro Dios. Que Dios les bendiga y muchas gracias por su atención. Vamos a ser despedidos con una última oración. Pero si hay alguien, hermanos, que quiera pedir las oraciones para algo especial, este es el momento de hacerlo. Yo doy gracias a Dios, hermanos, por cada una de sus oraciones que están elevando para con mi padre. El jueves fue trasladado a otro hospital, hermanos. Posiblemente va a estar 2, 3 semanas, hasta un mes. Va a estar en rehabilitación, nomás que ha habido un poquito de consecuencias después de la cirugía. Entonces, por favor, mantenga a la familia en sus oraciones y también por mí, porque el jueves salgo de nuevo para allá. Que Dios me pueda llevar con bienestar y para el domingo ya voy a estar aquí de nuevo para predicar. ¿Okay? Pero si hay alguien más que quiera pedir las oraciones, este es el momento, hermano. Primeramente, que Diosito le lleve bien a su papá. Y estamos orando con su papá para que siga, que se mejore. Y también por la familia de la hermana Brenda, que sale para fuera del pueblo, que Diosito los lleve bien. Y todos, la juventud ahora en Spring Break, con mucha gente que va a salir afuera del pueblo, que Diosito los cuida allá donde anden. Y por toda la iglesia, espiritualmente y físicamente, por mí y por toda mi familia. ¿Alguien más, hermanos? Dios, oraciones por mi vida espiritual, porque he venido aquí a este lugar y servir de algo. Amén. Que Bienvenido. Dios no me suelte de su mano, porque hay veces que quiero saquear. Claro que sí. Hermana Olga. Por nuestros hijos y por los hijos de ustedes y por la paz en cada hogar. Amén. Claro que sí. ¿Alguien más, hermanos? Pues por aquí, por todos ustedes, mis hermanos, nuestro pastor y su familia, y que bendiga a cada uno de mis hermanos en sus necesidades, enfermedades, aflicciones, porque día a día sé que luchamos todos espiritualmente contra la carne, lo del mundo y espiritualmente, y pues orando por toda mi congregación. Y también quiero dar las gracias a Dios, ¿verdad? Porque mi perrita la semana pasada se vio muy malita y pues la quiero, ¿verdad? También es una creación del Señor y le doy gracias a Dios porque se salvó mi perrita y salvó a uno de los perritos que hace, pues yo digo que ya estaba muerto, pero ella le dio respiración con su piquito y le doy gracias a Dios porque mi perrita ya salió bien. Gracias. ¿Alguien más? Por la salud de todos. Claro que sí. ¿Alguien más, hermano? Hermano, doy muchas gracias a Dios por la oportunidad que me da día a día y le pido a Dios que me ayude a mantenerme firme en su camino. Amén. Claro que sí. ¿Alguien más, hermano? Por mis hijos y mis nietos. Claro. ¿Alguien más? Si no hay más, entonces vamos a ser despedidos con la última oración y los invito a que nos pongamos de pie los que podamos para ser despedidos con la última oración. Pásale, hermano. Gracias. Prayer request, hermano. Oración por mí, mis hijos, mi mamá. Y gracias por todo y por su papá, que siga bien. Gracias, hermano. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre eterno, gracias le damos porque nos ha permitido poder estar reunidos como tu iglesia en una misma mente y en un mismo parecer, y es para servirte, adorarte y glorificar tu santo y precioso nombre. Ahora, Padre, usted ha escuchado las peticiones de mis hermanos que han elevado en este día. Queremos depositar cada una de ellas en tus manos, Señor, y que siempre se haga de acuerdo a tu santa voluntad, Señor. Queremos pedirte por aquellos hermanos que no pudieron estar con nosotros. Usted sabe la razón por la cual no pudieron, Señor, pero que les ayude donde quiera que ellos estén
guarde sus entradas, sus salidas, Padre, y que sobre todo en la próxima ocasión que nos reunamos puedan estar juntamente con nosotros, gozándonos a través de tu palabra y a través de tu alabanza. Queremos que a punto de ser despedidos de este lugar, manos de tu presencia, Señor, queremos pedirle que nos lleve con bienestar a nuestros hogares y que así mismo, Señor, como hemos dejado todo en nuestros hogares, que lo podamos encontrar de la misma forma, Señor. Y en esta tarde le pedimos que nos traiga con bienestar una vez más a adorarte, servirte, Señor, como usted lo demanda y lo pide, y que nuestra esperanza, Señor, nunca decaiga y que siempre la tengamos presente y depositarla en tus manos. Bendito sea tu nombre por siempre y es nuestra plegaria, pues en Cristo Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga.